Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. ¿Cómo no? Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Ricardo Sproviero. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Matías, muy bien. Gracias por esta entrevista y esta oportunidad, por lo menos de transmitir mis vivencias del 82. La verdad que el agradecido soy yo y va a ser un placer cruzar estas palabras con vos. Y como siempre voy arrancando, para que te conozcamos un poquito, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo fueron tus inicios en la Fuerza Aérea? Bueno, yo nací en Lanús, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires. Estuve viviendo en la provincia de Buenos Aires un tiempo hasta que me fui a Córdoba Ujú. a terminar mis estudios secundarios, donde, bueno, como te comenté antes, estuve en el Liceo Militar General Paz, luego terminé mi bachiller en Villa Allende y ahí entré a la Escuela de Aviación Militar. ¿En qué año? Hice mi, en el año 71. Ah, O sea, hasta el 75 estuve en Córdoba con en la Escuela de Aviación. En el último año, es decir, en el primer año de alférez, ujú, en esa época se hacía el curso de aviador militar. sí. Posteriormente fui a hacer la escuela de caza en Mendoza, donde se sigue haciendo. Y después de allí tuve destino en la Segunda Brigada Aérea Paraná. Allí comencé a volar primero Guaraní, Ujú. DC-3, y después de esa experiencia de los bimotores, ahí ingresé e hice el curso del bombardero que después con el cual participaría, ¿no es cierto?, en Malvinas, que es el MK 6264, el Canberra, De procedencia eh, británica. de procedencia británica, exactamente. Bien. Una preguntita antes de seguir. ¿Qué promoción sos de la Escuela de Aviación? Soy de la promoción 40. La 40. Bien. Mm. ¿Tu indicativo de vuelo? Monje. Monje. Bien. Nunca te pregunto, o sea, nunca les pregunto cuál fue, porque siempre me dicen el indicativo es para siempre. Y sí, es verdad, o sea, a mí al día de hoy, que me encuentro con subalternos y superiores y compañeros, nos recordamos muchos justamente por ese indicativo. Hay una historia cortita, Dale. porque en mi previa a la escuela de aviación, Ujú. yo realmente tenía una inclinación a, a otra carrera, a la vocación del sacerdocio sacerdotal. Pero bueno, en la decisión fue mi vocación por el servicio militar o por la milicia, así que después decidí, obviamente, elegir ese indicativo y tuve ese indicativo para hasta el día de hoy. Qué buena historia, mira. ¿En qué año empezaste a volar los Canberra? Bueno, yo fui en el 78 para Paraná Ujú. y empecé a volar al año siguiente, o sea, en el 79. En el 79 ya hice el curso de Canberra, empecé a volarlo. No hacía mucho que habían 80, llegado. y en el 70 llegó. En el O 70. sea, el avión Bien, llegó en el año 70 acá a la Argentina. bien. Y es del año 49 la Sí. fábrica, ¿no? La fabricación. Ujú. Y si nos tenés que contar en unas palabras cómo es el Canberra, qué te pareció volarlo, qué nos dirías? Y yo he volado muchos aviones. Ujú. eh, los aviones
como saben, o vos sabés, hay aviones que son más lentos que otros y otros más pesados que otros. Bueno, en el caso del Canberra es un biturbina, es decir, es un avión rápido, pesado, dentro de todo, como para maniobrar, comparado con el Pucará, por ejemplo, que también lo volé, o con el Morane Saulnier, que también lo volé, pero es un avión de mucha fortaleza, con muy buenas prestaciones, que hasta incluso se presta a hacer algunas maniobras de acrobacia, dado su versatilidad, ¿no? Por la velocidad y por su forma de diseño. Entiendo. Y si hablamos de poder de fuego, ¿qué capacidad portante tiene? Es muy importante relacionada o sea, a que es un bombardero que puede llevar hasta 4.000 kilos de bomba. O sea, eh, son 8 bombas de 1.000 libras, Sí, que es la capacidad máxima portante que puede tirar. bastante, bastante Y sí, poder. sí, sí. Esa capacidad se limita en función del combustible que deba llevar y la lejanía o proximidad de los blancos, ¿no? Claro, te entiendo. Pero, pero realmente como además tiene buena cantidad de combustible, o sea, puede desarrollar a veces tareas de lanzamiento muy interesantes, ya te vuelvo a repetir, por poder tirar 8.000 libras de Bien. peso. ¿Y qué tipo de bombas lleva o utiliza? Bueno, o sea, las que yo te comentaba son bombas de 1.000 libras, que obviamente tiramos en el 82 y estaba en capacidad de tirar, Ujú, eh, del tipo inglesa, obviamente, ya sea de trayectoria retardada, se le llama, con una cola extensible, ujú. o con paracaídas, que eso se utiliza sobre todo en el tiro a baja altura. ¿Por qué? Porque si uno tira una bomba, la bomba desarrolla la misma velocidad que el avión, o sea, por eso hay que retardarla por un lado para que no le explote abajo del avión. Exacto. Y por otro lado, bueno, lo de retardo también es relacionado a que se incruste primero en el objetivo para luego explotar. Perfecto. Que ese fue uno de los problemas que tuvimos en Malvinas con algunos tipos de bombas, por el hecho de que en el caso de los barcos, en más de un caso lo atravesaban y no explotaban eh, por ese problema, ¿no? Entiendo. Bien. Estas bombas que nos decís son las MK-82, ¿puede ser? MK-82. Sí, bien. Sí. Y MK-17. Ah, 17, bien. MK-17. El MK-82 es el avión. Ahí está. Bien. MK-82 y MK-62 y 64, el TK que le llaman, es el doble comando. Ahí está la diferencia, bien. ¿Y la tripulación de un Canberra, cómo está conformada? El avión no de instrucción, sería el monoposto, Sí. en realidad lleva un piloto y en la parte de adelante, y en la parte de atrás tiene 2 asientos, uno para el navegador y otro para el armero. Que en el caso de Malvinas, nosotros, para evitar la inclusión de un tercer hombre, porque el navegador puede hacer las veces de armero, normalmente lo utilizamos de a dos. O sea, siempre fuimos dos en las tripulaciones de combate. Piloto y Y navegador. en el caso, exacto, piloto y navegador. Bien. El navegador va en el asiento de atrás, ahí tiene todo el aparato de navegación y tiene al lado todo lo que es el armamento. Pero el avión también tiene un sistema de esa época Ujú. de lanzamiento de bombas en altura, donde el navegador viene por adelante, se tira a una cúpula que tiene adelante el avión, donde hay una mira
Sí. para poder hacer los lanzamientos en altura. O sea que o sea, el piloto obviamente se encarga de todo lo que son los comandos y el navegador tiene su tarea también, porque tiene que estar yendo, viniendo. Sí, sí, bastante. O sea, en el caso de hacer un lanzamiento en altura, que no fue lo que pasó en Malvinas, ahora te voy a contar, Ujú, pero si tuviéramos que hacer un lanzamiento en altura, como lo hacíamos, por ejemplo, en las prácticas sí, de lanzamiento de armas de guerra, sobre todo, el navegador tenía que venir adelante, desde adelante él iba, digamos, dirigiéndome ujú, para que yo vaya izquierda o derecha, manteniendo cierta altura, y en función de eso se hacía el lanzamiento. En el caso de Malvinas, nosotros utilizamos el radar de tierra, y el que nos iba diciendo a cuántas millas estábamos, y en función de la velocidad y la altura, nosotros hacíamos el lanzamiento sin necesidad de que el navegador vaya hacia adelante, porque al ir hacia adelante no tiene asiento eyectable. El Canberra tiene los tres asientos eyectables, es decir, el asiento del piloto, el asiento del navegador y del armero. Si el armero o el navegador se van hacia adelante, no tienen no tiene forma. asiento eyectable. Esa era otra alternativa por la cual nosotros utilizábamos el avión de A2. Entiendo, bien. Y ya que mencionaste Malvinas, el 2 de abril del 82, ¿en dónde te sorprende? A mí me sorprendió haciendo un curso de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Yo estaba en Buenos Aires el 2 de abril. Ajá. Viajé el 8 de abril hacia Trelew, que fue mi base de redespliegue. ¿Y cómo fue esa noticia? ¿Cómo la recibieron? Totalmente sorpresiva. Es decir, nosotros no sabíamos absolutamente nada. ¿Y para ese entonces qué grado tenías? Primer teniente, ¿Y qué edad? 29. ¿Ya tenías O sea, familia? tenía 28. Ya era casado y con una nena Ujú. este, de 1 año, Marcela. Y bueno, yo cumplí mis 29 en Malvina, porque yo soy del 30 de abril, Ah, ahí ya, con casi. torta y todo. ¿Y cómo fue ese despido de la familia cuando ibas cuando te llegó la orden para ir a Trelew? Mirá, además de la sorpresa, y este, fue nuevo, es decir, una novedad, Ujú. dado que eh, no habíamos entrado antes en un conflicto de ese tipo, nunca, o sea, no habíamos tenido una participación de ese tipo. En mi caso particular, bueno, yo tuve otras participaciones, dado que hubo un despliegue allá por el año 78, del cual yo participé, pero nunca de este tipo. Así que fue una novedad. Y bueno, fue como que estábamos concretando algo para lo cual estábamos preparados. Bien. Y si hablamos de hipótesis de conflicto con Reino Unido, jamás tuvieron ustedes, ¿no? La Fuerza Aérea. No, jamás. Jamás habíamos pensado en que podíamos llegar a entrar en conflicto. Bien. Para ese entonces, la segunda brigada, el grupo 2 de bombardeo, ¿cuántos aviones tenían y cuántos eran ustedes así, la dotación? Sí, mira, había 12 aviones, de los 12. cuales 11, sí, 11 estaban en servicio. Aunque había algunos, me acuerdo, no sé si en Río Cuarto o en la fábrica, que estaban terminando de hacerle algún tipo de ¿Inspección? reparación. Eh, y los pilotos estábamos, la mayoría de los que participábamos, estábamos en la segunda brigada. No obstante, sí tengo que aclarar o de paso recordar que Ujú. hubo gente que estaba en pronta asimilación, que se le llama, que estaban en Buenos Aires o en la Escuela de Aviación prestando un servicio, pero eran pilotos de Canberra que vinieron a volar con nosotros, obviamente. Ah, bien, bien. Ya que mencionaste vos que estás haciendo un curso en la escuela superior, ¿era un curso como de
de más aprendizaje del Canberra o era otra cosa diferente? No, era un curso de conducción de la Escuela Superior de Guerra Aérea, o sea, No tenía nada no que tenía ver. que ver, no tenía que ver con la conducción del avión, o sea, con el avión. Perfecto, bien, te entiendo. Otra pregunta que me quedó antes de proseguir, que me quedó en el tintero. Cuando hablaste de piloto navegante, ¿esa tripulación se mantuvo todo el tiempo en la guerra? Sí, sí, una vez que hicimos, creo que hice un solo vuelo o dos con un navegador distinto en los primeros días, pero ya a partir de la primera salida de guerra Sí, la hicimos manteniendo las tripulaciones. O sea, bien, es la mejor manera de que el equipo funciona, funcione, ¿verdad? claro. Sí. ¿Y tu navegante quién fue? Mira, mi navegador, No, fue, digo, porque lamentablemente él ha fallecido ya, Hugo Moreno, el Chirola, como le decíamos nosotros. Él, falleció hace unos años. ¿ustedes ya se conocían solamente de la brigada o se conocían de antes? No, nos conocíamos de antes, es decir, teníamos un año de diferencia, o sea, él es de la promoción 41. Ah, Entonces nos conocíamos de la escuela, después nos conocimos de la fuerza y nos conocimos en Paraná después, por supuesto, que empezamos a volar juntos alguna vez. una relación bastante estrecha entonces. Sí, sí, bastante linda. Bien. Y ese es un aspecto bastante bueno para el equipo, Ujú, el hecho de que no somos muchos, los tripulantes sí, de combate, entonces nos conocemos. entiendo, bien. Si mal no recuerdo, el 8 de abril fuiste para Trelew. Exacto. Desde el 8 de abril hasta el 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de ustedes, de la Fuerza Aérea, ¿cómo fueron esos días? Y fue preparación, vuelos. Yo hice un vuelo con otro navegador, en este caso, a las islas, como para, bueno, hice una misión de reconocimiento, de fotoreconocimiento táctico. Ajá. eh, el único día de los que fui a Malvinas que estaba lindo, o sea que la meteorología era bastante buena, Ujú, y luego fueron vuelos de práctica, más que nada, o de mantenimiento de algún avión. bien. ¿Cuánto tardan más o menos de salir de Trelew hasta las islas? El ida y vuelta, ¿de cuánto insumía una misión de esas? Y una salida y vuelta, o sea, una salida, vos pensás que ahora, por supuesto, ahora en este momento estoy mucho más cerca, eh, porque acá estoy a 500 kilómetros yo de las islas. Ujú, Allá estábamos un poquito más lejos, pero eran 40 minutos, 50 minutos. El tema es que ninguna misión se hace, o salida táctica, sí, se hace en forma directa. Siempre fue saliendo por un lado y llegando por otro. entiendo. Esa es la forma de evitar la detección del enemigo, ¿no es cierto? Perfecto. Ya que mencionamos el bautismo de fuego el 1 de mayo, ¿te tocó participar ese día? No, ese día yo estaba sentado en el avión Ajá. eh, hasta una determinada hora. Y cuando nosotros nos bajamos, o sea, o sea, eran relevos de 2 horas. Ah, Vos estabas 2 horas sentado en el avión esperando para salir. Bueno, en el caso nuestro, en mi tripulación seríamos, ¿no? Chirola, Moreno y yo, ujú, nosotros nos bajamos y en el momento que nosotros nos bajamos, a la media hora más o menos, la salida, salió la salida, valga la redundancia, y no me tocó en ese día salir. ustedes en ese día tienen la primera baja, ¿no? Claro, ese día el primer teniente, o sea, el teniente de Ibáñez Ujú, y González, el navegador, eh, los bajó, o sea, les pegó en uno de los motores un misil de Sea Harrier. ¿y ustedes cuándo se enteraron de ese derribo? Ese mismo día, ¿no? Ese mismo momento, sí, 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 al regreso de la escuadrilla. Y es complicado superar el primer momento, ¿no? Sí, como yo te digo, sobre todo porque fue la primera de las Ujú, salidas así de guerra, sí, eh, fue difícil.
absorber, sobre todo porque era uno de los más jóvenes, uno de los que bajaron o que murió, con un navegador de los más viejos, o por ahí de los más de experiencia, porque justamente la tripulación se hace de esa manera, ¿no es cierto? Siempre con el más joven va el que tiene más experiencia. Y sí, realmente fue un poquito difícil superarlo, pero estábamos ya, en ese momento ya estaba, digamos, la flota, o sea, los ingleses estaban atacando por todos lados, las fragatas y demás, así que digamos que hubo que superarlo rápido, porque a los pocos días ya estábamos saliendo de vuelta. Te entiendo. Si no me equivoco, antes del 1 de mayo, ¿puede ser que haya habido una misión, vos me corregirás, hacia las Islas Georgia, puede ser? ¿O fue eso fue después? Sí, no, no, fue antes, o sea, eh, entre el 22 y el 24 de abril Sí, hubo digamos, una especie de movimiento en las Georgias donde eh, o sea, gente de una ballenera y gente de nuestra, eh, ¿qué hizo? Eh, arrió la bandera inglesa y levantó la bandera argentina, entonces por esa causa los ingleses, eh, nosotros teníamos un submarino, ¿no?, en ese lugar, con una fragata, digamos, hundieron, no lo hundieron, pero sí le tiraron al submarino, ahí hubo una baja argentina y demás. Entonces, ¿qué pasó? Para contrarrestar ese efecto, eh, la Fuerza Aérea Sur preparó un ataque a las fragatas en Grytviken, o sea que estaban en el puerto de Grytviken, sí. con el único avión que podía llegar hasta allá, que era el Canberra. Y eso fue lo que, bueno, en ese momento lo que pasó es que tres aviones que estábamos en Trelew, el día 26 de abril nos fuimos a Río Grande, vinimos a Río Grande, de donde yo te estoy hablando hoy, eh, y desde acá o sea, se preparó una salida, se inició la salida para ir a atacar esas fragatas en Grytviken, en las Georgias. Te tocó No era, participar en eso. yo participé, sí. Y en sí la Sí, misión éramos que era ir y bombardear el puerto. las fragatas. Las fragatas estaban ahí en la bahía. Claro, claro, claro. Ahí lo que pasa es que, bueno, en ese momento no se conocía totalmente la situación, pero sí sabíamos del submarino, sabíamos de una fragata, sabíamos de un destructor que andaba Ujú. dando vueltas bueno, después nos enteramos que no solamente estaba una fragata, sino que había dos, que había también un destructor, había un transporte de personas, o sea, había más de lo que pensábamos. Sí. Pero como se hizo en conjunto y se envió un C-130 Hércules para que sobrevolara, Ujú. ya ahí empezamos a tener más noticias. Y después, como el avión Canberra es un avión antiguo, no tiene todos los medios de navegación eh, que servirían para llegar con exactitud, se hizo o se preparó una misión con un Boeing, en ese momento el Boeing de la Fuerza Aérea, un 707, que nos acompañaría a nosotros en el trayecto hasta dejarnos en un lugar que podamos iniciar el descenso para hacer el ataque. Claro, Y el C-130 nos iba a por ahí, terminar de dirigir como para guiando. poder hacer la misión. El tema es que igual que pasó en mucho del tiempo en las islas, la meteorología no ayudaba como para que nosotros hiciéramos la entrada, pudiéramos atacar y todo lo demás. Así que en el descenso, después de haber recorrido bastantes millas o bastantes kilómetros, nos suspendieron la salida y tuvimos que retornar a Río Grande. Qué movida grande, o sea, tres Canberras, un 707, un Hércules. Sí, sí, estaba bien preparado todo. Tuvimos un inconveniente con el guía de los tres que salimos, Sí, que el avión Canberra para poder llegar tiene
tips de combustible de puntera, Ujú. que los usa como auxiliares. Pero una vez que uno usa el combustible, los debe eyectar, porque esos tips son resistencia al avance. Ah, y te consume más después. Entonces, claro, y eso más o menos dura 35 o 40 minutos. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando uno va, primero uno sale bajo, sube, que en el ascenso, mientras va gastando combustible, hasta que llega el momento de eyectarlos. Cuando llegó el momento de eyectarlos, al guía no le sale uno de los tips Sí. y no se puede volar con uno solo. Entonces el guía se tuvo que volver. Así que, y seguí yo de guía. Es decir, yo era el número 3 de esa escuadrilla. El guía era el jefe de escuadrón, el número 2 era mi numeral, digamos, y yo era el jefe de sección. Así que, bueno, el guía se volvió y seguimos 2 aviones. Pero bueno, después al final nos volvimos los 2 juntos. Y en ese momento, ¿se siente una frustración o algo parecido? Sí, sí, o sea, por un lado estaba la incertidumbre de qué iba a pasar, ¿Con qué se iban a pero encontrar? claro, ya estábamos preparados como para lanzamiento, lo que eran las fragatas, ya todo, puerto, estábamos más o menos preparados. Ujú. Pero bueno, sí, la incertidumbre de qué pasaría y con qué nos iban a tirar y con qué nos íbamos a encontrar, eh, era un poco era grande. Pero bueno, sí, la frustración fue más grande porque realmente nos hubiera gustado ser los primeros en tirar la bomba. Entiendo. Y qué diferente que hubiese sido, ¿no? Porque se menciona bautismo de fuego 1 de mayo, estamos hablando del 26 de abril, Sí, unos días antes. hubiese cambiado un poco la Y cosa. algo hubiera cambiado. Sí, 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 sí. Bien. Está bien, tocaste el 26 del 4, tuviste esta misión. ¿Cuál fue la siguiente que te tocó participar? Sí, la siguiente que me tocó fue Montequén, eh, lanzamiento en altura sobre las tropas de Moore. Ah, era Eh, bombardero terrestre. Bombardeó a fuerzas terrestres, O sí, sea, estamos hablando después del 21 de mayo que ellos desembarcaron. exacto. Eso fue 24 de mayo, por ahí. Y cuando vos Pero la decís, más sí, en altura, sí, en cuando altura, es decís, decir, en altura dirigido por el radar de tierra, ¿y esa que nos altura decía, de cuánto estamos hablando más o menos? estamos hablando de 12.000 metros. O sea que abajo no ves nada. No, no. Si está como estaba, o sea, se ve, Ah, si, digamos, si hay meteorología buena, digamos, no adversa como había, sí. se ve la Tierra de 12.000, se ve bien todo, se ve incluso las luces, todo se puede ver bien. El tema es que siempre, yo te vuelvo a repetir, desde el 1 de mayo en adelante o del 2 de mayo en adelante, Mm. la meteorología, cada salida que hicimos siempre fue adversa, siempre estaba nublado con neblina, lloviendo y demás. No tormenta, pero sí esa niebla y esa llovizna propia de la época, de esta época, porque O sea, estamos hablando de esta época. asociando eso, Y el radar es fundamental entonces. claro, totalmente, totalmente, porque nosotros le dimos exactamente en donde teníamos que tirar, gracias a que digamos, escuchamos y obedecimos la orden del radar de tirar en el momento que hacía falta, O sea que ustedes están porque le volando pegamos justamente. y te dicen tiren. Y ahí, Usted está, no, dice usted está, yo sé que tengo que tirar, ajá, ponele a 7 millas y media, sí. y bueno, y ahí fue, y fueron, todas las bombas pegaron lo más bien. ¿Esto era Eh, nocturno? lo- Nocturno, Ah, nocturno. nocturno, se ve perfectamente abajo la Todas las explosión, explosiones. todo. Sí, 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 Ah, sí. Lo más difícil fue San Carlos, que ese fue otro del 29 de mayo, que realmente estaba muy baja las nubes, muy baja la meteorología, el techo, que le llamamos nosotros, y tuvimos que ir sorteando, digamos, una vez llegado a la parte de la isla, ir viendo el terreno, lo poco que se veía para llegar hasta el puerto, ¿no?
para poder tirar. Y eso estuvo bastante difícil. ¿También nocturno? También nocturno, y ese día fue que al regreso nos tiraron con lo que tenían. Eh, Tengo que contar algo. Los ¿Sí? ingleses pensaban que nosotros no podíamos atacar de noche. Eso fue hasta, no me acuerdo exacto la fecha de mayo, que hicimos el primer tiro de bombardeo nocturno. Ajá. Ahí se alertaron, pero cada vez que nosotros fuimos, gracias al Escuadrón Fénix y a la Ujú. distracción, nosotros de ida nunca tuvimos problema. Siempre, digamos, tiramos con sorpresa, ya sea tirando en altura, o que nos habían visto y todo, pero claro, estaba la distracción. Entonces Sí, pudimos tirar y ningún problema. A la vuelta sí, a la vuelta nos con tiraban con todo. todo y ahí, bueno, cada uno salía por donde podía. ¿Y estas misiones siempre eran 2 o 3 aviones? Sí, la mayoría, mínimo dos, máximo tres, Ah, bien. nunca más de tres. Siempre fueron 2 o 3 aviones. Te explico otra cosa. Sí. Para llegar, el sistema de navegación no es preciso, entonces íbamos formando. Ujú. Formando significa que va un avión siguiendo al otro. Sí. Y en el caso nuestro, sobre todo, que todas las salidas después del 1 de mayo las hicimos nocturnas, Ujú. este, se complica un poquito más, porque en vuelo nocturno en realidad uno vuela por instrumentos, Claro. porque no se ve prácticamente nada. Ujú. Pero nosotros estábamos entrenados para volar nocturno y estábamos entrenados para volar en formación nocturna. Y el escuadrón técnico, o sea, el grupo técnico, Sí. le puso a los aviones luces del lado de arriba para que, porque si vos prendés todas las luces del avión, te ven de abajo. Ujú. Entonces nosotros teníamos luces del lado de arriba de forma tal de que el avión pueda seguir al guía Sí. formándolo desde arriba. Y íbamos formando al guía hasta el momento de hacer los lanzamientos, que ahí nos separábamos. Ah, bien. Ahí estoy pensando lo que hablamos al principio. La capacidad portante de un solo avión, si lo multiplicamos por 2 o por 3, esos bombarderos eran tremendos. Sí, 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 sí. Vos pensás que una bomba tiene un radio de acción de 200 metros, 2 cuadras. Estamos hablando de 16 a 24 bombas, más o menos. Sí, 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 Fuerte. fuerte. Bien. Y ya que mencionaste que, acá lo anoté, el 29/5 fue complicado el retorno. ¿Ustedes vieron algún misil que les tiraron? ¿Sintieron algún impacto o algo? No sentimos el impacto, pero sí las luces. Es decir, en el retorno, eh, y antes de eso yo te cuento que el avión tiene un sistema de contramedidas electrónicas, le llamamos nosotros, pero en realidad es un sistema de chaff que inventó, o sea, el chaff es un invento que tiene más años, pero la talla harinera de Paraná fue la que preparó unos hilitos de aluminio que cuando vos los lanzás Sí. emiten un eco que a los radares del enemigo, en este caso, le simula nuestro avión. Entonces esa era una de las formas nuestras de, lanzando ese chaff, que les causara algún tipo de distracción al enemigo. Y lo otro son las bengalas. ¿Qué pasa? Los misiles de primera, segunda generación, no los de última generación, que van hacia la fuente de calor, si vos en el momento de que el lanzamiento vos tirás una bengala, el misil se puede equivocar y en vez de ir al motor del avión, Sí. va a la bengala. Eso es reconocido en todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa? En una de las salidas, que no, o sea, después del tiro, lo que vos me preguntabas, nosotros cuando salimos, yo veía en una de las salidas de altura, cuando yo veía que se me iluminó
se me iluminaba todo cerca, o sea, yo veía muchas luces cerca. Entonces yo le decía a mi navegador, retándolo, che, no tiré la bengala, si no, no están tirando nada. Y él me dijo, no, yo no estoy tirando ninguna bengala. Y la realidad es que habían lanzado misiles que habían explotado cerca y que no nos habían llegado porque estábamos a 12.000 metros. Esa fue una de las jocosas, pero En ese momento no te cae la me... ficha. Exacto, sí. Entiendo. ¿Y el retorno era siempre a Trelew o lo hacían a otras bases? Y dependía de la Ah, salida y ah, del combustible también. bien. Sí, no, normalmente no volvimos a Trelew. Normalmente volvíamos a otro lado. Más cerca. Sí, sí. Bien, bien. En el Tu- caso nuestro teníamos Río Gallegos, teníamos Comodoro, teníamos Río Grande inclusive. También hicimos el retorno a Río Grande. bien, bien. Era lo que estaba más cerca de Más las islas. cerca, exacto. Bien. Sí, sí. Bien, Ricardo. Y después de la misión esta que nos comentaste, la del 29 de mayo, ¿te tocó participar en alguna otra? No, ya a partir de ahí ya no tuve que esperar nomás. Nosotros hicimos algunas salidas nocturnas en altura, que la última fue la del 13 de junio, pero no la hice yo, la hizo un compañero que, bueno, tuvimos el último derribo de una fragata, o sea, una fragata le lanzó al Canberra que le pegó en el medio del avión y el navegador no pudo eyectarse, se eyectó el piloto y después fue recuperado, que es Pastrán, el capitán Pastrán en ese momento. Y Casado es el que cae, Y ¿no? Casado era el navegador, exactamente. En ese caso estaba, como nos explicaste en un principio, adelante o no tuvo problema con el asiento de sector. No, estaba atrás, Ah, estaba sentado atrás, pero digamos, el impacto se ve que pegó en la zona del medio o de ujú. atrás y el navegador no pudo eyectarse. ¿Ustedes cómo se enteraron de ese derribo? Eh, bueno, o sea, cada salida uno estaba pendiente de la escuadrilla que salía, Ujú. así que nos enteramos enseguida. Lo que no sabíamos o no supimos hasta un tiempo después que lo que había pasado, inclusive por la recuperación de Pastrán, que también nos enteramos recién a los 2 días. Ah, 2 días de incertidumbre, que Sí, sí, totalmente. entiendo. Y esto fue Bueno, el 13 de junio a la noche. Ya el 14 de junio vino la rendición. Vos en lo personal, o el cese de fuego, vos en lo personal, ¿te lo veías venir? no, no. Nosotros teníamos prácticamente todos los aviones, Ujú. o sea, fue el segundo avión derribado ese día, 13 de junio. Habíamos visto ya el derribo de aviones y el avance de la Flota. flota y el avance del ejército británico, pero no nos imaginábamos que iba a terminar así tan rápidamente. ¿Y personalmente, cómo recibiste la noticia del 14? Mira, por un lado fue un poco así sorpresivo por el hecho de que estábamos también, todavía nosotros por lo menos, Ujú. estábamos con los medios como para seguir, Sí. pero sí, sí estábamos atentos a las negociaciones que había por la parte diplomática. Ujú. Eh, en un principio pensamos que esto terminaba por alguna razón diplomática, más que por el hecho del enfrentamiento en sí, porque hasta los ingleses estaban en ese momento pensando de que se iban a tener que rendir ellos, no rendirnos nosotros. Pero bueno, eso fue lo que pasó y realmente fue un poquito de, de sazón, ¿no? Por el hecho de que nos rendimos nosotros. Entiendo.
Y luego del 14 de junio, ¿ustedes se quedaron un poco más de tiempo entre Trelew o ya el escuadrón ya retomó para Paraná? No, no, estuvimos en Trelew hasta el 20 de junio. O sea, nosotros retornamos a Paraná el 20 de junio, exactamente. ¿Y cómo fue esa vuelta a la brigada? Bueno, en esos días hubo algunas reparaciones, un poco de mantenimiento ahí con el grupo técnico y se preparó todo hasta que, bueno, se realizó en F-27, F-28, C-130 la parte del apoyo técnico y nosotros en los aviones directo a Paraná, que bueno, fue muy emocionante el regreso, el aterrizaje en Paraná y el reencuentro eh, con la brigada, con los familiares, con la familia. Estaba prácticamente también media ciudad ahí adentro. Paraná, o sea, la brigada de Paraná es una brigada que está muy inserta en la sociedad Ujú. y realmente fue muy emocionante el recibimiento que tuvimos. Saberlo. Bien. Y en los años posteriores en tu carrera hasta que te retiraste, ¿vos sentiste que las enseñanzas que dejó en Malvinas se pudieron aplicar? Sí, sí, totalmente. Es decir, el hecho de haber realizado o haberme realizado como tripulante de combate con Ujú. la participación en una guerra, que era lo único que me faltaba. Es decir, nosotros estábamos preparados para eso, pero Sí. no habíamos participado. eh, no solamente me da una satisfacción o me dio una satisfacción por mi carrera, sino que también, sí, en mi caso particular, no solamente di instrucción después en Canberra, sino que después fui destinado a Reconquista, donde pasé mis experiencias, primero como jefe de escuadrilla y después como jefe de escuadrón en Pucará. Ujú, mirá. Bien, bien. Y si hablamos de estas experiencias, ¿vos qué conclusiones sacás después de Malvinas? Por un lado, lo que te comenté al principio, es decir, mi realización por la parte profesional, porque me di cuenta de que lo que había hecho, estudiado y practicado realmente me sirvió para concretar lo que las misiones, las salidas, todo lo que tuve que hacer, las órdenes que tuve que cumplir. Eh, y por otro lado, bueno, para mí lo más importante de todo, que lo vivo el día de hoy, es que no fue simplemente la concreción o la realización de mi vocación, sino que fue también algo del país, algo de la patria, algo de la búsqueda y la concreción de recuperar algo que es nuestro y que espero que diplomáticamente lo podamos conseguir. Excelente, Ricardo. La verdad, no, nos contaste todas tus experiencias. Eh, no sé si te gustaría agregar algo más. Yo ya de por sí te digo que para mí fue un placer poder charlar con vos. No, mirá, a mí te lo dije al principio, que agradecía la entrevista, también por ese motivo principal, por el hecho de que alguien no muere porque pasa a otro plano, uno muere cuando lo olvidan. Exacto. Eh, Esto no se tiene que olvidar. Ujú. Lo que hicimos y lo que se hace hoy en día no se tiene que olvidar. Y bueno, hay que seguir luchando por eso, hay que seguir adelante para que a uno le devuelvan lo que es de uno. Exacto. Yo siempre Esa es digo esa es mi conclusión. que esto es proseguir el combate de otra manera. Sí, señor. Por eso a mí no me gusta hablar de rendición porque se sigue combatiendo. Sí, hay algunas versiones por ahí que dicen que la Fuerza Aérea no se rindió. No está todavía, o sea, no está del todo bien decirlo porque realmente el país Sí, tomó una determinación. exacto. Este, pero no hay que rendirse, nunca. Hay que seguir combatiendo. Sí, La señor. verdad, Ricardo, un placer conocerte.
Gracias por tu tiempo y gracias por la entrevista. Gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Adiós.